En la vasta y rica mitología griega, pocos personajes brillan con la intensidad de Hércules, el hijo semidivino de Zeus y la mortal Alcmena. Su vida estuvo marcada por hazañas de fuerza inigualable, valentía sin límites y una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo su poder físico, sino también su ingenio y resistencia. Estas pruebas, conocidas como los 12 trabajos de Hércules, fueron un castigo y una oportunidad para redimir su alma atormentada tras un terrible error. Acompáñanos en Mitos Legendarios a descubrir la epopeya completa de este héroe inmortal, cuyas aventuras han atravesado siglos para inspirar y asombrar al mundo entero. Hércules, conocido también como Heracles en la mitología griega, fue el hijo del dios supremo Zeus y de Alcmena, una mujer mortal de gran belleza y nobleza. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el destino y el conflicto divino. Zeus, para seducir a Alcmena, engañó a su esposo Anfitrión haciéndose pasar por él durante una noche, y de esa unión nació Hércules, un ser con fuerza y poder mucho más allá de lo humano. Pero esta historia no podía desarrollarse sin la presencia de la diosa Hera, esposa de Zeus, quien, cegada por los celos y el odio hacia su esposo y su hijo ilegítimo, decidió perseguir a Hércules desde su infancia. Hera intentó acabar con la vida del pequeño en múltiples ocasiones. Se cuenta que cuando Hércules era aún un bebé, ella envió 2 serpientes venenosas para que lo mataran en su cuna. Pero el niño, con una fuerza prodigiosa incluso en su inocencia, las estranguló con sus propias manos, dejando claro que nada ni nadie podría derrotarlo fácilmente. Sin embargo, el odio de Hera no cesó. A lo largo de su vida, la diosa siguió intentando hacerle daño, y finalmente, en uno de sus ataques de furia, envió un estado de locura sobre Hércules. Durante este trance terrible, el héroe perdió el control y cometió la peor de las tragedias: mató a su esposa Mégara y a sus hijos. Devastado por lo ocurrido y atormentado por la culpa y el dolor, Hércules decidió buscar redención y purificación. Fue entonces cuando acudió al oráculo de Delfos, donde se le impuso una dura penitencia. Debía realizar 12 trabajos, 12 tareas imposibles que lo pondrían a prueba física y mentalmente. Solo superando estas pruebas Hércules podría limpiar sus pecados, reconciliarse con los dioses y alcanzar la inmortalidad. Estos trabajos, más allá de castigos, se convirtieron en las pruebas que forjaron su leyenda eterna. El primer trabajo que le fue impuesto a Hércules fue enfrentarse a un monstruo temible que aterrorizaba la región de Nemea, un león gigantesco con una piel tan dura que ninguna arma humana podía atravesarla. Este león no era un animal común, sino una bestia mágica, enviada para sembrar el miedo y la destrucción. Sus rugidos estremecían las colinas y sus garras eran capaces de desgarrar hasta la roca más dura. La gente vivía atemorizada, incapaz de salir de sus casas por temor a ser devorada por esta criatura invencible. Hércules, conociendo la magnitud del peligro, se preparó para una batalla que requeriría no solo fuerza, sino también ingenio y paciencia. Durante días, rastreó al león a través de densos bosques y rocosos senderos, hasta que finalmente localizó su guarida, una cueva profunda y oscura, casi impenetrable. En lugar de usar armas convencionales, Hércules decidió entrar desarmado, confiando en su fuerza y coraje para enfrentarse directamente al monstruo. La lucha fue brutal y feroz. El león intentaba clavar sus afiladas garras y colmillos, pero Hércules esquivaba y respondía con golpes poderosos. Finalmente, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el héroe logró atrapar al león y, usando su fuerza sobrehumana, estranguló a la bestia hasta que dejó de respirar. Sin embargo, su victoria no terminó allí. Para inmortalizar su triunfo y protegerse de futuros ataques, Hércules desolló al león usando sus propias garras y se cubrió con su piel, que se convirtió en una armadura invulnerable. Este símbolo de poder y protección lo acompañaría en todos sus futuros trabajos y batallas, y su imagen quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes escuchan su leyenda. El segundo trabajo de Hércules lo llevó a enfrentar a una criatura aún más aterradora que el león, la Hidra de Lerna. Esta bestia mitológica era una serpiente acuática gigante, con múltiples cabezas que crecían cada vez que una era cortada. No solo eso, su aliento y sangre eran venenosos, capaces de matar con un solo contacto. La Hidra habitaba en un pantano oscuro y pestilente cerca del lago Lerna, un lugar temido por todos, pues nadie que se acercara a sus aguas regresaba. La fama de la Hidra era tal que nadie osaba enfrentarse a ella, pero Hércules sabía que debía hacerlo para cumplir su penitencia. Antes de atacar, reflexionó sobre la naturaleza de la criatura y la forma en que podía derrotarla.
Pronto comprendió que la fuerza bruta por sí sola no bastaría. Cada vez que cortaba una cabeza, dos nuevas emergían, multiplicando el peligro. Entonces ideó un plan para no solo atacar la bestia, sino para evitar que sus cabezas siguieran creciendo. En la batalla, mientras Hércules cortaba las cabezas, su sobrino Iolao lo asistía con una antorcha, quemando los muñones para impedir que se regeneraran. La lucha fue larga, agotadora y peligrosa. La hidra atacaba con sus múltiples cabezas y soltaba un veneno letal que manchaba el aire y la tierra a su alrededor. Pero la paciencia, el trabajo en equipo y la astucia triunfaron finalmente. Después de vencerla, Hércules enterró la última cabeza, la única inmortal, bajo una roca gigante para asegurarse que no pudiera volver a causar daño. Este trabajo no solo mostró su fuerza, sino también su capacidad para pensar y adaptarse a los desafíos más complejos. El tercer trabajo de Hércules fue una prueba que combinaba la fuerza, la paciencia y el respeto por lo sagrado. Debía capturar vivo al ciervo de Cerinea, un animal mítico que pertenecía a la diosa Artemisa, protectora de la naturaleza y de los animales salvajes. Este ciervo no era un simple animal. Tenía pezuñas de bronce que sonaban como campanas cuando pisaban el suelo, y sus astas eran de oro puro, brillando intensamente bajo la luz del sol. Además, era increíblemente rápido y escurridizo, capaz de atravesar bosques y montañas sin ser alcanzado. Hércules emprendió una larga y agotadora persecución que duró casi un año entero. Atravesó tierras, bosques densos y montañas escarpadas, siguiendo el rastro del ciervo sin jamás dañarlo, pues sabía que herirlo sería un sacrilegio y provocaría la ira de Artemisa. Durante todo ese tiempo, el héroe demostró una paciencia admirable, aprendiendo a respetar los ritmos de la naturaleza y a comprender que no todas las victorias se consiguen con la violencia. Finalmente, luego de meses de persecución, Hércules logró acorralar al ciervo cuando éste, agotado por la larga huida, se detuvo a beber en un río. Con mucho cuidado, y sin causarle daño, lo capturó y lo llevó ante el rey Euristeo. Este trabajo simboliza la importancia del respeto hacia lo sagrado y muestra que la fuerza debe ir acompañada de control y sabiduría, cualidades que Hércules fue aprendiendo en cada una de sus hazañas. Para su cuarto trabajo, Hércules recibió la orden de capturar vivo al temible jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que aterrorizaba las montañas de Arcadia. Este jabalí no era como los comunes, era enorme, feroz y brutal, conocido por destruir campos enteros y atacar a quienes se acercaban demasiado a su territorio. Su pelaje grueso y sus colmillos afilados eran armas letales, y su furia parecía imparable. Hércules se adentró en las montañas cubiertas de nieve y terreno accidentado, un paisaje inhóspito donde la supervivencia misma era un reto. La caza fue ardua y agotadora, ya que el jabalí conocía cada rincón de la región y usaba su fuerza bruta para embestir y defenderse con ferocidad. Pero Hércules, con una combinación de paciencia y fuerza, logró finalmente acorralar a la bestia en un valle estrecho, donde, utilizando su gran habilidad, la atrapó viva, sin causarle heridas fatales. Con el jabalí atado y bajo control, Hércules emprendió el camino de regreso para mostrar su captura al rey Euristeo, quien estaba atemorizado ante la magnitud del logro. Este trabajo no solo demostró la increíble fuerza física de Hércules, sino también su capacidad para enfrentar y dominar la naturaleza salvaje sin recurrir siempre a la destrucción, un equilibrio entre poder y respeto por la vida. Para su quinto trabajo, Hércules recibió una tarea que, aunque al principio parecía menos peligrosa que las anteriores, resultó ser una de las más humillantes y difíciles. Debía limpiar en un solo día los establos del rey Augías de Elide. Estos establos no eran ordinarios. Durante más de 30 años no habían sido limpiados, y en su interior se acumulaban los desechos de miles de reses sagradas del rey. El hedor era insoportable, el estiércol formaba montañas, y nadie en toda Grecia se atrevía siquiera a acercarse. El rey Augías aceptó el desafío, convencido de que era imposible. Incluso, confiado en su arrogancia, prometió a Hércules una 10ª parte de su ganado si lograba realizar la hazaña. Pero subestimó al hijo de Zeus. Hércules, en lugar de intentar limpiar manualmente el desastre, usó su inteligencia, desvió el curso de dos poderosos ríos, el Alfeo y el Peneo, para que sus aguas arrasaran con toda la suciedad y purificaran los establos en unas pocas horas. Fue una solución brillante, casi divina. Pero cuando Augías vio que Hércules había cumplido su palabra, se negó a pagar lo prometido y negó que el trabajo contara como parte de la penitencia, ya que había recibido ayuda de los ríos.
A pesar de la traición, la hazaña quedó registrada como uno de los logros más impresionantes del héroe, no solo por la limpieza en sí, sino por haber demostrado que la inteligencia y la estrategia pueden ser tan poderosas como la fuerza. Fue una lección de humildad y sabiduría, incluso frente a la humillación y la injusticia. Para el sexto trabajo, Hércules fue enviado a la región del lago Estínfalo, un lugar cubierto por un espeso bosque y envuelto en una atmósfera casi fantasmal. Allí habitaban unas criaturas terribles, las aves del Estínfalo. Estas no eran simples aves, sino monstruosas criaturas con picos de bronce, alas afiladas como cuchillas y plumas metálicas que lanzaban como flechas, capaces de atravesar carne y hueso. Se alimentaban de carne humana y animal, y su presencia había convertido la zona en una tierra maldita, donde la vida había desaparecido por completo. Nadie se atrevía a acercarse al lago. El cielo mismo parecía oscurecerse por la cantidad de aves que lo cubrían, y su chillido agudo y metálico aterrorizaba incluso a los guerreros más valientes. Hércules sabía que enfrentarlas directamente era un suicidio. Sus armas convencionales poco podrían hacer contra criaturas que volaban en bandadas y atacaban desde lo alto, como una lluvia mortal. Para derrotarlas, el héroe recurrió a la ayuda de Atenea, diosa de la sabiduría. Ella le entregó unos címbalos de bronce, unos instrumentos mágicos que producían un estruendo insoportable. Hércules subió a una colina cercana y comenzó a hacer sonar los címbalos con fuerza. El ruido perturbó profundamente a las aves, que salieron de sus escondites en una nube caótica. Fue entonces cuando Hércules, con su arco y flechas, disparó sin cesar, derribando a muchas de ellas mientras el resto huía para no volver jamás. Este trabajo fue una muestra más del crecimiento del héroe. No solo luchaba con la fuerza, sino que comenzaba a entender que para vencer el caos y el miedo debía contar también con la sabiduría y las herramientas adecuadas. Las aves del Estínfalo desaparecieron y con su partida volvió la paz a la región. El séptimo trabajo de Hércules lo llevó hasta la majestuosa isla de Creta, hogar de antiguos reyes, mitos oscuros y secretos marinos. Allí debía capturar al toro de Creta, un animal sagrado y colosal, ofrecido en sacrificio al dios Poseidón, pero que el rey Minos se negó a entregar. Como castigo, el dios del mar volvió al toro salvaje, desatando su furia sobre toda la isla. La bestia tenía un cuerpo imponente, fuerza descomunal y un fuego de locura en sus ojos. Su furia era tal que arrasaba campos, destruía aldeas y nadie podía detenerlo. Hércules desembarcó en la isla, entre rumores de sacerdotes temblorosos y aldeanos desesperados. El rey Minos, aunque orgulloso, aceptó que el héroe intentara capturar al toro, esperando quizás que el animal lo destruyera como a tantos otros. Pero Hércules, con su calma habitual, observó a la bestia, estudió su comportamiento y preparó su cuerpo y mente para la caza. Cuando finalmente se enfrentaron, fue como el choque de dos titanes. El toro embestía con fuerza brutal, haciendo temblar el suelo a su paso, pero Hércules lo esquivaba con agilidad asombrosa, aferrándose luego a sus cuernos con una fuerza implacable. Tras una lucha titánica, logró someterlo, sin matarlo, como se le había pedido. Lo ató con cadenas de bronce y lo llevó consigo a través del mar hasta el continente. Fue una muestra de su dominio sobre lo salvaje, del control absoluto de su fuerza cuando debía usarse con precisión. El toro, una figura que más tarde estaría ligada a la leyenda del Minotauro, quedó marcado para siempre como otro símbolo del poder de Hércules, capaz de doblegar incluso la furia divina. El octavo trabajo llevó a Hércules a las costas salvajes de Tracia, donde gobernaba el temido rey Diomedes. Este rey no era un simple tirano. Era un hombre cruel que poseía unas yeguas monstruosas, alimentadas con carne humana. Sí, criaturas sedientas de sangre que devoraban a cualquier extraño que osara acercarse a los establos reales. Las yeguas estaban encadenadas con bridas de hierro y respiraban con un jadeo violento, como si el hambre no las abandonara jamás. Nadie había logrado domarlas, y sus relinchos infernales helaban la sangre. Hércules, al llegar, comprendió que no se trataba solo de una misión de fuerza, sino también de horror. Diomedes no solo mantenía estas bestias por miedo, sino por puro sadismo. Las utilizaba para castigar a sus enemigos y alimentar su reputación como un gobernante invencible. Pero el héroe no dudó. En medio de la noche, se infiltró en los establos, derrotó a los guardianes y liberó a las yeguas, que, desorientadas, comenzaron a galopar furiosamente. Pero aún no estaban bajo control.
Fue entonces cuando Hércules capturó al propio Diomedes y lo ofreció como alimento a sus propias criaturas, que reconocieron a su amo como presa y lo devoraron. Solo así, saciadas por la carne del tirano que las había condenado a la locura, las yeguas quedaron finalmente calmadas. Hércules las condujo de vuelta a Micenas, demostrando que incluso la violencia más insana puede ser domada cuando se enfrenta con decisión. Este trabajo reveló una faceta más oscura del viaje de Hércules, su contacto directo con la crueldad humana, y cómo a veces, para detener el mal, hay que enfrentarlo con la misma intensidad, pero con justicia. El noveno trabajo de Hércules lo llevó lejos, más allá del mundo griego, hasta las costas del Mar Negro, al misterioso reino de las Amazonas. Allí gobernaba Hipólita, reina guerrera de una nación temida por su valentía, su estrategia militar y su independencia. Las Amazonas no obedecían a ningún hombre, y su sociedad matriarcal era vista con respeto y temor por los pueblos vecinos. El encargo era claro: debía conseguir el cinturón mágico de Hipólita, un símbolo de poder otorgado por Ares, dios de la guerra. Pero este trabajo no consistía únicamente en la fuerza bruta. El cinturón no era un arma cualquiera, representaba autoridad, linaje divino y honor entre las Amazonas. Para tomarlo, no bastaba con arrebatarlo, era necesario entender el significado profundo que tenía para ese pueblo. Al llegar, Hércules fue recibido con cortesía por Hipólita, quien, admirando su reputación, accedió inicialmente a entregarle el cinturón como muestra de respeto. Sin embargo, los dioses no permitirían una resolución tan sencilla. Hera, enemiga jurada de Hércules, disfrazada, sembró la desconfianza entre las Amazonas, esparciendo el rumor de que el héroe había venido a secuestrar a su reina. Enfurecidas, las guerreras atacaron. Estalló una batalla feroz, con el mar de fondo y los cielos cubiertos de nubes oscuras. Hércules luchó con determinación, sin deseo de dañar más de lo necesario, pero defendiendo su vida. Finalmente, tras una intensa lucha, Hipólita cayó, y Hércules tomó el cinturón, no como un trofeo de guerra, sino como un símbolo de un poder que había tratado de respetar. Esta misión fue una prueba de diplomacia fallida, donde la manipulación divina forzó una tragedia que pudo haberse evitado. Fue también el comienzo de una reflexión para el héroe: no todo podía resolverse con la espada. A veces, incluso los corazones más nobles eran víctimas del caos de los dioses. Tras haber superado pruebas que hubieran quebrado a cualquier otro hombre, Hércules recibió una nueva orden que lo llevaría al confín del mundo conocido. Debía viajar hasta la lejana isla de Eritea, en el extremo occidental del océano, para robar el ganado rojo del gigante Gerión, un monstruo de 3 cuerpos, 3 cabezas y una sola alma, nacido de la oscuridad y la furia primordial. Este trabajo no era solo físico, implicaba cruzar regiones salvajes, desiertos inexplorados y mares peligrosos. Su viaje fue largo, atravesando Libia y el Sáhara abrasador, enfrentando tormentas de arena y alimañas desconocidas. Fue en este viaje que, desesperado por el calor, Hércules apuntó su arco al mismísimo sol, amenazándolo por su crueldad. El dios Helios, impresionado por su valentía, le concedió una copa dorada, una enorme vasija solar, con la que pudo navegar por el océano hasta la isla de Eritea. Al llegar, se encontró con un infierno en la tierra. El ganado estaba custodiado por Euritión, un pastor feroz, y su perro Ortro, una criatura monstruosa de 2 cabezas, tan feroz como Cerbero. Hércules no vaciló, derrotó a ambos en una lucha brutal y silenciosa. Pero lo peor aún estaba por venir. Gerión, al enterarse de la intrusión, emergió de las sombras. Su cuerpo triple brillaba al sol del ocaso como una pesadilla viva. Cada uno de sus torsos portaba una lanza, una espada y una voz de guerra. El combate fue titánico. Gerión atacaba desde 3 frentes, con fuerza devastadora. Pero Hércules, con astucia, se posicionó de tal modo que solo uno de los cuerpos pudiera alcanzarlo a la vez. Tras una lucha agotadora, disparó una flecha envenenada, bañada en la sangre de la hidra, directamente al corazón compartido de Gerión. El monstruo cayó con un estruendo que hizo temblar la isla. Hércules reunió el ganado y emprendió el arduo regreso a través de Iberia, Italia y Grecia, enfrentando bandidos, monstruos y dioses menores que intentaban robarle la presa. El viaje de vuelta fue tan épico como la batalla misma. Pero al final, triunfó, y el ganado rojo fue entregado a Euristeo, quien, como siempre, tembló al ver la magnitud de la hazaña. Este trabajo no fue solo una muestra de fuerza.
Fue un viaje de transformación. Al ir más allá del mundo conocido, Hércules también cruzó un umbral espiritual. Había dejado de ser un simple hombre con fuerza divina. Se convertía, poco a poco, en una leyenda que cruzaba los límites de lo mortal. El penúltimo trabajo de Hércules no fue el más violento, pero sí uno de los más misteriosos y enigmáticos. Euristeo le ordenó conseguir las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, frutos sagrados que crecían en un paraíso oculto más allá del extremo occidental del mundo, y que eran custodiados por ninfas inmortales y un dragón invencible, Ladón, un monstruo de 100 cabezas. Estas manzanas no eran simples frutas. Habían sido un regalo de Gaia a Hera, esposa de Zeus, y simbolizaban la eternidad, el poder divino y la perfección. Robarlas era desafiar a los dioses en lo más profundo de su orgullo. Pero Hércules no retrocedió. Lo que sí hizo fue embarcarse en una odisea tan larga como impredecible. El héroe vagó durante meses buscando el jardín. Nadie sabía exactamente dónde estaba. En su camino, encontró ciudades destruidas, pueblos desolados y oráculos que hablaban en acertijos. Incluso se enfrentó a criaturas como Anteo, un gigante hijo de Gea que obtenía su fuerza del contacto con la tierra. Hércules lo venció al alzarlo por los aires y estrangularlo, aislándolo del suelo, privándolo de su poder. Fue otro ejemplo de cómo, en este punto del viaje, su fuerza se había unido con una astucia casi divina. Finalmente, Hércules llegó a la entrada del jardín, donde encontró a Atlas, el titán condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. Hércules, en una jugada maestra de inteligencia, propuso un trato. Él sostendría la bóveda celeste temporalmente si Atlas, que era el padre de las Hespérides, traía las manzanas por él. Atlas aceptó. Libre al fin, aunque solo por un instante, fue a buscar los frutos dorados. Al regresar, sin embargo, se negó a retomar su castigo. Planeaba dejar a Hércules atrapado con el peso del firmamento. Pero el héroe, fingiendo conformidad, le pidió que lo ayudara un momento a reajustar su manto sobre los hombros para soportar mejor el peso. Cuando Atlas accedió, Hércules lo engañó, le devolvió el cielo, tomó las manzanas y se marchó, dejando atrás al titán en su eterna condena. Fue una victoria no solo física, sino intelectual. Hércules había vencido sin recurrir a la violencia, usando el ingenio para enfrentarse a titanes y sortear maldiciones. Y con las manzanas en mano, cruzó los océanos de nuevo hacia Micenas, llevando con él un símbolo de sabiduría, inmortalidad y desafío a los límites mismos del mundo. El último encargo de Hércules no era una prueba de fuerza, ni de astucia, ni siquiera de heroísmo, era una prueba de alma. Para concluir su castigo, Euristeo le exigió descender al Hades y traer con vida a Cerbero, el terrible guardián del inframundo, una bestia con 3 cabezas de perro, una serpiente por cola y espinas venenosas por lomo, nacida del caos primitivo. El viaje comenzó en el extremo de la tierra, donde se alzan las cuevas del Ténaro, una de las entradas al inframundo. Antes de partir, Hércules se purificó y fue iniciado en los misterios eleusinos, los ritos sagrados que preparaban el alma para cruzar el umbral de los muertos. Era un paso necesario. Para entrar al Hades con vida, uno debía morir en espíritu. Con su maza a la espalda y su corazón encendido por el fuego de los 12 trabajos, descendió a la oscuridad. Allí, entre sombras eternas, se encontró con almas errantes, espíritus atormentados y figuras legendarias. Vio a Tántalo, sediento junto a un agua que siempre se alejaba. Vio a Sísifo empujando su roca eterna. Incluso habló con la sombra de su amigo Teseo, a quien intentó liberar sin éxito. Cada paso era una lección sobre el castigo, el arrepentimiento y el precio de las decisiones humanas. Finalmente, llegó ante los tronos de Hades y Perséfone, los soberanos del reino de los muertos. Allí, Hércules no gritó ni exigió. Se inclinó y pidió con respeto el derecho a llevar a Cerbero al mundo de los vivos. Hades, con mirada de piedra, le impuso una condición. Podía llevarlo, sí, pero sin usar armas. Debía someter a la criatura usando solo su cuerpo, su alma, su voluntad. Y así lo hizo. En la gruta más profunda del inframundo, se enfrentó al monstruo. Cerbero rugió con voces que hacían temblar los huesos, cada cabeza atacando con furia, cada diente con veneno inmortal. Pero Hércules resistió. Con los brazos como grilletes, lo tomó por el cuello, esquivó mordidas, soportó las laceraciones de sus garras. Durante horas, tal vez días,
Lucharon en la penumbra hasta que, finalmente, Cerbero se rindió. Hércules no lo mató. Lo respetó. Lo entendió. Emergió desde la tierra con la bestia encadenada. Al verlos, Euristeo, el mismo que lo había enviado a esta misión imposible, huyó horrorizado y suplicó que lo devolviera al inframundo. Así lo hizo. Cerbero regresó a su puesto, y Hércules volvió a pisar la luz, vivo. Había ido al infierno, y vuelto. No como víctima, sino como vencedor. El ciclo estaba completo. Este trabajo no fue el más glorioso a los ojos del mundo, pero fue el más sagrado, porque no hay hazaña mayor que mirar la muerte de frente y seguir caminando. Y así, tras superar las 12 pruebas impuestas por los dioses y enfrentarse a los desafíos más imposibles, Hércules se convirtió en leyenda, en símbolo eterno de la fuerza, el coraje y la resistencia humana. Cada trabajo fue más que una hazaña física, fue un viaje espiritual, una batalla contra sus propios demonios y contra el destino que parecía querer doblegarlo. Hércules nos enseña que ser héroe no significa no tener miedo, ni ser invencible, sino levantarse una y otra vez, enfrentar lo desconocido y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Su historia es un recordatorio de que el poder sin sabiduría es vacío, y que incluso los más grandes deben aprender, sufrir y crecer. Su nombre ha trascendido el tiempo, viajando a través de los siglos para inspirar a generaciones enteras. En cada cultura que recoge su mito, en cada narración que revive sus hazañas, vive la esperanza de que, por más difíciles que sean las pruebas, siempre hay un camino hacia la redención y la gloria. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, a un mundo donde héroes y dioses se entrelazaban y donde la leyenda se convertía en historia. Si este relato te ha emocionado o inspirado, no olvides suscribirte a Mitos Legendarios, dejar tu like y compartir para que más personas descubran la magia de estas historias. Nos vemos en la próxima aventura, porque mientras haya mitos que contar, el espíritu de Hércules seguirá vivo.